al inicio, hoy tenemos un cierre de esta serie que hemos dedicado enero y febrero a hablar de los atributos de Dios. Y ha sido un tema que yo personalmente he disfrutado muchísimo. Yo sé que para José Pablo también el reto y el prepararse para este tipo de temas es muy grande, sobre todo tratar de comunicar las cosas de una forma clara y expedita sin que nos extendamos demasiado, lo cual, como saben, esa no la hemos logrado porque nos hemos extendido demasiado. Así que quizás hoy me extienda demasiado, pero es por el que es el cierre. Entonces, hoy quiero iniciar con un repaso de Yo Soy, porque tal vez no han logrado venir las 6 enseñanzas que hemos tenido, así que este va a ser un modo de repaso muy rápido de este tema de atributos, que enfocamos en enero los atributos no comunicables, y a los que llamamos atributos no comunicables son aquellas distinciones, atributos, características que solo le corresponden a Dios y que nadie más puede poseer, aunque te esfuerces o quieras mucho. Y en febrero comenzamos con los comunicables, que la diferencia es esa, ¿verdad? Los comunicables son aquellos donde Dios nos enseña, nos modela y además nos pide que los imitemos. Hace un par de semanas vimos, sea santo como yo soy santo. Y la semana pasada estuvimos hablando de un Dios veraz, que habla la verdad, cumple la verdad, Él mismo es la verdad. Entonces, un poco de repaso de dónde estuvimos en enero. Vimos con los no comunicables que Dios es independiente, lo cual significa que Él no necesita a nada ni a nadie para existir o subsistir, sino que Él es y ha sido por siempre y no necesita de nada ni de nadie nunca. Es absolutamente independiente, no hay variables de las que Él necesita esperar que sucedan o no sucedan, sino que Él es. Esa es la expresión máxima de un ser supremo y poderoso, es que Él es antes que todas las cosas. De hecho, Él es el creador, sustentador de todas las cosas, un atributo no comunicable. Vimos que Dios es inmutable, lo cual significa que Él no cambia. O sea, no solo que Él es y existe, sino que Él no cambia. O sea, siempre ha sido el mismo. Su carácter no cambia, su palabra no cambia, su propósito, su plan, sus promesas no cambian, lo cual lo hace completamente estable. O sea, Dios puede ser su mejor amigo, porque nunca cambia. Siempre es igual. Por eso tener una relación con ese Dios es perfecto, es divino. Es lo que todo el mundo necesita, porque Él es un Dios independiente, inmutable, y además es un Dios que es infinito. O sea, existe, siempre ha existido desde la eternidad pasada y hoy y para siempre existe sin cambiar. Él es infinito en cuanto a la relación de tiempo y espacio. O sea, está presente desde siempre y para siempre y en todo espacio, lo cual quiere decir que es un Dios omnipresente, omnisciente, que implican otros atributos que están metidos dentro de ese también. Atributos no comunicables. Atributos comunicables, hablamos de que Él es santo, y no sé si recuerdan, pero hablamos que la distinción de la santidad es alguien que está completamente apartado de todo lo sucio, de todo lo impuro y de todo el pecado. O sea, Él es sublime, glorioso y perfecto, y por ende tiene que estar completamente separado. Y literalmente eso es lo que describimos como esa santidad, la separación entre este ser perfecto, glorioso y sublime. Se recuerdan que hablamos de la gloria y hablamos del trono, que es todo lo que describe a este ser superior, santo y supremo. Hablamos que este es el único atributo que está elevado a la tercera, superlativo. Él es santo, santo, santo. No obstante, desde Levítico, y al final Pedro retoma esta idea, que Él nos pide que seamos santos como Él es santo, lo cual lo hace un atributo comunicable, lo cual implica que el santo a través de Cristo nos declara y nos hace santos. Y aquí es donde muchas de estas cosas comienzan a tener un acercamiento. A veces uno ve los atributos y dice, ¿en qué momento Dios, este ser supremo, tiene alguna comunión o algún vínculo con nosotros? Y comienza por estas definiciones. La semana pasada vimos, José Pablo estuvo compartiendo con nosotros un Dios veraz. Un Dios veraz tiene que ver con alguien que es completamente confiable, porque sus palabras son verdaderas, sus actos son genuinos, son verdaderos. Y yo diría también a esto, es que Él hace que todo lo que sea verdad si está sustentado en Él.
O sea, Él pone las precondiciones para cualquier cosa que veremos que sea la verdad. Es decir, que Él es veraz, sus palabras son certeras, son verdad, y Él es la precondición para que cualquier cosa real exista y sea veraz y sea verdad, lo cual lo hace completamente confiable. Él no anda con mentirillas, no anda cambiando, y hoy queremos finalizar con el Dios lleno de gracia. Hemos visto: yo soy independiente, soy inmutable, soy infinito, soy santo, veraz, y soy, como diría Lucas. Voy a contarles esta historia. Nosotros nos ponemos a orar en las noches, y yo les he enseñado a orar para agradecer a Dios, orar para pedir a Dios y orar para exaltar a Dios. Entonces yo digo: hoy solo vamos a exaltar a Dios y decir quién es Él. Entonces Lucas dice: Dios, tú eres amoroso. Y entonces Gael dice: Dios, tú eres eterno, tú eres un buen padre. Y Lucas una vez dijo: Dios, gracias porque tú eres gracioso. Obviamente hasta ahí llegó la oración. Oye, Lucas, como mala cosa. Sí, Él tiene gracia. Ay, bueno, entonces nosotros hubiéramos puesto: yo soy gracioso, pero no, Él es lleno de gracia. Yo creo que es gracioso también. Eso es discutible. Entonces hoy queremos repasar. En algún momento puse esta idea de que indiscutiblemente al ver los atributos, la tendencia es compararnos y decir: ¿quién es este ser supremo? ¿Y quiénes somos nosotros? Y entre más conoces y más conocemos a Dios por sus atributos, más reconocemos que nosotros estamos unos cuantos niveles distinto, separado de Él, lo cual afirma dos cosas. Primero, que en mi capacidad de acercarme a Él no hay forma, pero además exalta la obra de Cristo, que Él el que puede resolver esta separación. Y esto lo vimos cuando hablamos de santidad, de que esta separación es que un ser supremo con estas distinciones, características y atributos no puede con esto. De hecho, es el gran problema del hombre, y dentro de toda la narración de la Biblia podemos ver expuesto cómo Dios resuelve eso, que es un Dios amoroso que propone todas estas cosas. Así que tiene sus hojitas, estamos listos, oramos bien rápido para cerrar esta serie. Pidamos a Dios que nos hable, nos rete a comprender este tema, apreciar este tema. Papito, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que es estar reunidos en tu nombre, con tu iglesia, con tu familia, y gracias que todo se trata de ti, que podemos reconocer tus atributos, tus bondades, tus características, y también en humildad reconocer que eres un Dios supremo, glorioso, sublime. Y hoy más que nunca, con más claridad y con más certeza, podemos decir que es solo en Cristo y a través de Cristo que podemos disfrutar de esta relación perfecta, rica, que podemos tener, confiable en ti. Así que te pido este tiempo, tú uses mis palabras para animar a la comunidad, y sobre todo que en el texto tú nos hables y nos retes a todos. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar con un par de definiciones, me fui muy adelante. En su hojita y también en las notas de la aplicación, aquí no porque esto es WhatsApp, pero en las notas de la aplicación de la Biblia pueden seguir un poquito de los temas que vamos a ir viendo ahorita. Quería comenzar con esta definición, la voy a leer para ustedes, usted la tiene también en sus notas impresas. ¿Qué es la gracia? ¿A qué nos referimos? Bueno, la gracia es la bondad inmerecida de Dios para con aquellos que la han despreciado y que están por naturaleza bajo una sentencia condenatoria. Eso nosotros. Es la fuente de todas las bendiciones espirituales que se dan a los pecadores. Es esa comparativa entre el Dios bondadoso y bueno y un grupo de personas aquí, la creación caída, que no merece. Esto es una distinción importante. No solo la idea de que la gracia es un regalo y es un don, sino que es un don y un regalo, pero no merecido. Eso es una distinción importante. No solo que es dado de alguien que tiene la capacidad de dar, sino que corresponde de una manera que no se esperaba a la persona que tiene al frente. Otra definición por aquí de Luden: en el Nuevo Testamento y especialmente en Pablo se puede ver que no solo el perdón de pecados, sino también en toda la vida cristiana es resultado de la continua concesión divina de gracia, lo cual quiere decir que el tema de gracia
no solo se ve a la luz de la salvación en Cristo por gracia, sino que todos los aspectos de la vida del creyente tienen que ver con gracia. ¿Verdad? Alguien podría decir es que la gracia es la puerta de entrada a la iglesia de Cristo. Sí, pero no solo la puerta de entrada, sino es parte de la cotidianidad. O sea, usted y yo nada podríamos ser o hacer si no es por esta experiencia de esta dádiva del cielo, gratuita. No solo que tiene que ver con el tema salvífico, y ahora me voy a mencionar un poco a eso, sino que toda la dinámica natural tiene que ver con su gracia. Que hoy salga el sol, que llovió, que hoy está un poco más oscuro. La dinámica, los ciclos de la vida, la creación entera son una manifestación de su gracia. Entonces está presente en todo lo que Él muestra este atributo, un Dios lleno de gracia. La gracia de Dios nos habla también de sus atributos y virtudes, no solo en el sentido de este don de dar, sino habla de todas las bondades. Dios es un ser bondadoso y bueno. Solo puede ser bondadoso y bueno, un Dios generoso, un Dios dador. Son todas las virtudes que corresponden a Él: su bondad, su paciencia, su benevolencia, su misericordia, su afecto, su amor y su fidelidad. La gracia señala y manifiesta todas estas características. Algunas las podemos conectar con nosotros, sobre todo las que tienen esta idea de amor y sensibilidad y deseo y voluntad. Pero todo esto está sujeto, escuche porque es importante, a su voluntad y a su soberanía. O sea, Él da sin que se lo pidan, y se lo da a quienes quiere y cuando quiere. Esto es muy importante. Su gracia es voluntaria, no se la debe a nadie, es gratuita, por ende entonces nadie la puede pagar, y además nadie la puede reclamar ni exigir. Entonces este es un tema importante de la gracia, porque alguien podría más bien sentarse desde la gracia y exigirla o demandarla, cuando una de las características de la gracia es que solo puedes recibirla y experimentarla, pero no viene porque hiciste algo para ganarla, o porque tuviste un gesto, o porque la pediste o la suplicaste. Eso no existe, porque si no sería como que nosotros, los seres caídos, estamos pidiendo la gracia de Dios y Él la da porque la pedimos. La verdad es que Él la da porque Él expresa esa gracia, pero no está sujeto a que yo se la pedí, o yo se la exigí, o yo la demandé, lo cual desentona con posturas más posmodernas del cristianismo, donde el centro es el hombre y le exige y le pide a Dios y le demanda y decreta y obliga y le tuerce el brazo a Dios para que Dios actúe o haga de una manera, porque Él es un Dios de gracia, entonces tiene que corresponderme en todo. ¿Ven la diferencia entre el ejercicio que viene de Él, procede de Él, pero está sujeta a su voluntad y a su soberanía, y no en respuesta a que yo sea más o menos bueno que alguien más, y entonces Él me da más gracia a mí que se la da a otro? Eso recae en su soberanía. Entonces quería partir con esas definiciones como para tener un punto de partida muy de diccionario, ¿verdad? Muy de definición teológica, pero quiero proponer un par de textos para entrar desde el fundamento bíblico y tratar de narrar un poquito dónde vemos esa gracia, dónde vemos a este Dios de gracia actuando en gracia y manifestando esta gracia. Como saben, el yo soy lo sacamos de Éxodo, y estudiando un poquito, leyendo, encontré este pasaje en Éxodo 34 que nos puede ayudar a conectar como varios puntitos por donde ya hemos andado en la serie. Y aquí nada más me remonto a Éxodo 3 que hemos estado hablando. Moisés en este encuentro con Dios en el desierto, y en medio de la zarza que arde, Dios se revela y dice: yo soy. Él encomienda todo este tema de: voy a usarte como un profeta libertador para tu pueblo. Moisés pone un poquito de oposición, dice que no puede, que cómo va a hacer esto, y prácticamente que esa expresión, esto es importante, la expresión de Dios de yo soy es lo que le faculta para hacer lo que Él termina haciendo. O sea, el éxodo y el hecho de que Moisés llega a ser el líder que llega a ser, recae nada más en la capacidad que Dios le da de decir: es que se trata de que yo soy, yo voy, estoy contigo. O sea, va a ser por quien yo soy. Al final todo el relato bíblico sucede y se manifiesta en un Dios que dice: yo soy. Y me gusta la expresión cuando entendemos que Dios dice: yo soy todo lo que usted crea que usted ocupe, y todo lo que usted crea que yo soy, y yo soy más que todo eso que usted cree que yo soy.
Imagínense si Dios se hubiera puesto a explicarle a Moisés, bueno, voy a explicarle mis atributos, siéntese, y comienza. Pero ese yo soy es una declaración potente de independencia, y que cualquier cosa que Moisés pensaba que iba a ser imposible, yo soy, puedo hacerlo. En el contexto del relato, recuerden que vienen las plagas, finalmente Faraón accede a escapar. ¿Se recuerdan por qué accede a escapar? Por la muerte de los primogénitos. Y hay un tema interesante, porque la muerte de los primogénitos era para todos, pero viene el elemento del Cordero de Pascua, que iba a hacer que el ángel de la muerte no pasara sobre los hijos del pueblo de Israel. Ellos escapan y avanza toda la historia. Para el capítulo 19, ya el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo milagrosamente también, y se encuentran en él, ¿recuerdan? En el Sinaí, que es un momento clave intermedio. Es un momento de pacto, además, en el que Dios se revela y se manifiesta. Y Él quiere tener un trato donde Él dice, ustedes van a ser mi nación, y ustedes van a seguir, van a ser guiados por mí, pero van a seguir las reglas, van a seguir las leyes. Todo pacto, cuando usted hace un pacto, hace un negocio, siempre hay una letra menuda, o bueno, léala, ¿verdad? Cuando usted firma un contrato o hace algún arreglo o hace algún negocio, siempre hay un trato verbal, siempre hay dos partes, y siempre hay una parte donde declara los pormenores de ese contrato. Y en parte el Sinaí es un momento contractual, es un momento donde Dios, el Dios de pacto, está extendiendo en un sentido el pacto que habría anunciado con Abraham, y ahora lo está haciendo en un sentido no de el clan de Abraham, pero ahora de la nación de Israel. Está conectado, o sea, tiene que ver con este pacto de Abrahámico, pero ahora con Moisés. Y recuerden que Moisés sube al Sinaí, tiene todo este momento glorioso con la nube y la gloria de Dios, y revela los mandamientos. Cuando Moisés va bajando con las tablas, ¿qué sucede? ¿Se recuerda cuál era el escenario? Abajo, hay dos momentos antagónicos. ¿Sabe cuáles son esos dos momentos antagónicos? Lo mismo que yo mostré al inicio. Todos los atributos de Dios en su santidad revelándose al hombre arriba, y el hombre con el becerro, y con las joyas y con el oro, y que no sé qué, y de ahí salió picnic. No. Pero puede ser. Es un chiste, ¿verdad? Nos ven, yo hace unos años fui. Pero era una banda que merecía que uno fuera. Pero bueno, otro día podemos aclarar por cuáles bandas uno sí puede ir y otras no. Sí, porque hay gente que dice, no, es que voy a ir allá a un concierto porque fue fulanito. Y yo, no, fulanito no es un concierto, es una cosa que no sé qué. Pero bueno, el Sinaí es una buena imagen de los atributos de Dios y la gracia de Dios que está haciendo, revelándose en un pacto, y Moisés como este hombre en el medio. Y Moisés viene aquí y se encuentra aquel relajo. Voy a buscarlo bien rápido, porque si no me voy a ir. Right. Y es para el capítulo 32. Se encuentra todo un desastre, y en el versículo 7 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés, vea, baje, porque ya se ha corrompido el pueblo que saqué de Egipto. O sea, ya Dios sabía. No es como que Dios le sorprendió. ¿Qué habla de eso? Habla de su gracia, porque insiste en el pacto. Entonces dice que cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ojo, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Y aquí hay una máxima de este Dios glorioso interviniendo, tomando la iniciativa con el ser humano, y es la incapacidad, escuche esto, de que el hombre cumpla la parte del trato. Entonces la Biblia menciona en varios momentos ahí esta idea de pactos. Noé hay un sentido de pacto, David tiene un sentido de pacto, Abraham, Moisés probablemente el más preponderante en el Antiguo Testamento. Pero la característica es que aquí estos hombres están por debajo de lo que Dios pide. Entonces, ya aquí de entrada podemos decir, la manera en que Dios trata con el hombre, y específicamente en la nación de Israel, muestra su gracia. Porque Él sabe que van a fallar, pero Él sigue mostrando su gracia. Y el tema de pacto tiene que ver con su gracia, y vamos a ver hasta dónde nos lleva, que de hecho nos lleva a un pacto de gracia. En el capítulo 34, que es el que tengo aquí, poniéndolos un poquito en contexto,
hay unas nuevas tablas que ahora Moisés tiene que hacer. Porque Dios sostiene su pacto, Moisés interviene, dele suave, le dice al Señor, no le dice dele suave, pero interviene. Y bueno, entonces aquí es donde estamos, y quiero leerles esto en contexto. Este es Dios otra vez, tratando con Moisés, y algunos han señalado como uno de los primeros pasajes o primeras expresiones en las que Dios se revela y habla de sus atributos. O sea, si en capítulo 3 estaba hablando yo soy, aquí llena el yo soy con más contenido. Les voy a mostrar cómo. El Señor, que es Yahvé, Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. ¿Cuántos atributos de Dios hay ahí? Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. ¿Hay un atributo ahí? Que después, generaciones después, y que perdona la maldad y la rebelión. Atributos de Dios ahí. Y el pecado, pero no tendrá por inocente al que es culpable. Esto es un atributo. Su justicia. Sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª, 4ª generación. Aquí, qué curioso ver este segmento a la luz de un Dios que se revela a Moisés y ahora carga más. Y es curioso porque otra vez denota la gracia de Dios diciendo, este es quien soy yo, y comienza y dice y carga más de sentido a esto. Moisés postrado en tierra, esta imagen la hemos visto con la enseñanza de santidad, vimos esta idea. El monte, la nube, la gloria de Dios, y Moisés postrado en tierra, probablemente cubriéndose el rostro, dice que lo adoró. Una de las cosas más sencillas de la respuesta del hombre ante los atributos de Dios es la adoración. Le adoramos por quién es Él. Y dice, Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este pueblo es terco. Eran ticos. Okay. Terco, como todo el ser humano. Pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Tremenda solicitud. Sobre todo aquí hay varias expresiones, quiero conectarlas con parte de la narrativa, voy a tratar de hacer esto muy rápido. Pero quédate con nosotros y adóptanos como tu herencia, son una petición que describe la gran necesidad del hombre con respecto a este Dios glorioso, lleno de bondades, que se va a ir viendo a través del relato. Entonces, quiero nada más, quiero nada más aquí marcar varias cosas. Dice que Dios es un Dios, voy a ponerlo en color morado. Dios es un Dios compasivo. Vamos a escribir ahí. Entonces dice, Dios es un Dios compasivo, ¿verdad? Ajá, se me acuerda. Dice que es misericordioso. Es lento para la ira, pero alguien dice, pero entonces la ira es un atributo de Dios. Sí, nosotros escogimos 6, José Pablo y yo, y no metimos la ira porque era enero, para llevarla suave, febrero, van a comenzar uno al año con la ira de Dios, pero Dios tiene ira, pero no es la ira, no es una ira por una razón injustificada, es la ira también de que la creación no corresponda o no esté a la altura del Creador. Usted no tuviera ira. Si usted a veces tiene ira porque está metido en una presa, como yo empecé ayer, duró una hora de mi casa al ver el Cariari, son como 15 minutos, y gracias a picnic. Bueno, este tema va a andar aquí en las conclusiones, tengo varios. No. Dice que lento para la ira, grande en amor, atributo de Dios, fidelidad de Dios. Él es un Dios confiable plenamente, que mantiene su amor otra vez y hasta 1000 generaciones, que es una relación de tiempo. Esas miles de generaciones solo vivieron en una temporada, pero ese es el Dios eterno que ha manifestado estas cosas por siempre. Dios perdonador, que perdona. Y aquí viene donde antagoniza con lo que el hombre es. Y el hombre dice que es malo,
rebelde, pecador, es no inocente, es de que este que produce esta maldad está manifiesto en estos. Qué duro. Brincando, Moisés también lo reconoce, que esto es algo importante. Cuando vemos a Dios tiene que haber un reconocimiento, y él dice: yo reconozco que este pueblo es terco, que hay iniquidad y hay pecado. Quería hacer este ejercicio porque los atributos de Dios tienen que exponernos a quién es Él y quiénes somos nosotros. Cualquier cristiano que resiste la esencia de la obra de Cristo en su vida no la aprovecha, porque piensa que era un buenazo y que se lo ganó, y que allá aquellos que no agarraron ese amor de Dios. Ahora, podría extender un montón más, pero porque ustedes tienen hambre, quiero enfocarme en este tema. Él es un Dios misericordioso, y quiero conectarlo también con la expresión de Moisés cuando dice: si realmente cuento con tu favor. Y aquí lo que esas dos palabras son claves del texto es que cuando dice de que Dios es misericordioso y si realmente cuento con tu favor, son palabras que vienen del mismo origen, de la misma raíz. La palabra para misericordioso es Hanun, así como. Pues me dijo que no dijera eso, pero es con flema. Hanun, porque no diga eso, ¿verdad? Y le expliqué, pero eso no es así. Además ella estaba abajo y nadie le tiene que decir. Hanun expresa gracia, bondad, favor, belleza, compasión. De la misma raíz de tu favor, que es gen, también, que tiene que ver con clemencia, misericordia, esta idea de ser piadoso y compasivo. Curiosamente, compasivo es una de esas palabras en las que Jesús varias veces en los evangelios dice que vio a la mujer, y vio al leproso, y vio a la multitud, y vio al enfermo, y dice que tuvo compasión, porque mostró su gracia, su amor, su bondad. Estas palabras tienen una carga de un sentimiento genuino por la realidad del otro. No siempre uno siente estas cosas, más bien casi siempre nuestros sentimientos más así los dejamos para la gente más cercana, pero es porque denota un amor y una sensación muy profunda. Él dice: un Dios compasivo y misericordioso, y eso lo describe. Eso lo describe a Él. Entonces, viendo estas dos palabras, tenemos ya más claridad de cómo vemos este concepto de la gracia en el texto, y cómo entonces la gracia ha estado presente en todo el tiempo que Dios se ha revelado. Y aquí es donde quisiera repasar un par de cosas importantes del tema de la gracia. Ustedes ven gracia en el Edén. Y en el diluvio, ven gracia. Tal vez algunos dicen: pero ¿y la gente que se ahogó? Bueno, podrían haberse ahogado todos. ¿Qué tiene Dios para con Noé y su familia? Gracia. Es interesante porque si uno agarra este atributo y lee a través de ese lente de la gracia, ve la Biblia, ve que siempre Dios ha tenido el favor para poder acercarse a este grupo de personas, a esta naturaleza, a esta realidad de nosotros, naturaleza caída. En el texto, no solo aquí, sino en varios momentos, solo en el Nuevo Testamento, la palabra para gracia, que es otra, porque es una palabra en griego, usa la palabra charis. Charis es la misma raíz de la palabra carisma, y habla de un don, de una gracia, de algo bello, de algo bueno y de algo dado. Y solo en el Nuevo Testamento esa palabra se usa 170 veces, lo cual hace de este atributo de Dios, de la gracia, un tema medular en todo el texto bíblico. Y aquí es donde ojalá me entiendan de lo difícil que es agarrar un tema como estos y poder comunicarlo, porque es completo, tiene que ver cómo Dios ha actuado y se ha revelado, finalmente verlo en Cristo, y además preguntarnos qué implicaciones tiene esa gracia para nosotros. Y eso es parte de lo que quiero hacer
lo que estamos haciendo esta mañana. Pero bueno, misericordia y gracia se usan intercaladamente en diferentes momentos, y en parte los dos vienen de este componente, de ese atributo de Dios, de su bondad. O sea, porque Él es bueno, muestra su misericordia y muestra su gracia. Los dos vienen de la misma idea, de esta raíz de bondad, de amor y de compasión. Y aquí quiero hacer una diferencia. La misericordia de Dios, que habla de su gracia, tiene que ver con que Dios no nos dé el castigo que nos corresponde. O sea, la misericordia sostiene que Dios no nos dé lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? Castigo. Él muestra su gracia misericordiosa en que nos ha librado del castigo. Y muestra su gracia en que más bien nos ha otorgado un regalo. Como en la idea de que tras de que debe, cobra. Esa es la idea, ¿verdad? Los chicos haciendo teología. Es esa idea. La misericordia reconoce que lo que usted merece es castigo, pero yo voy a darte algo que más bien no mereces, no ganaste. Y esa distinción, ojalá la guarden para que puedan leerlo a la luz del texto cuando estudiamos la palabra de Dios. La gracia de Dios, la bondad de Dios manifiesta en misericordia y gracia. Una que te libra de la condenación, o sea, de que caiga la justicia, que tiene que ver con el perdón y con la justicia de Dios. Pero la otra, la que te otorga un beneficio. Un ejemplo de esto es como que usted esté en una clase de perspectivas y Oscar está dando la clase de perspectivas, hace un examen, usted tenía que hacer su asignación, leer, hacer los resúmenes, todo más, hay un examen, Oscar espera que todos se saquen 100 porque dio la clase, dio los recursos y den todo, pero resulta que todos se fueron para PIN. Dígame la historia, esto va a terminar bien. Y entonces todo el mundo sale quebrado en el examen y salió malísimo. Entonces Oscar se llena de ira. Ustedes lo ven ahí, pero él es malo. No. Él se llena de ira, dice: esta gente lo que se merece es que yo les ponga un 0 y los quede a todos. ¿Cierto? Eso es lo que merece todo el grupo. Pero dice: no, voy a tener misericordia y no les voy a desaprobar o reprobar el curso. Más bien, les voy a mandar otra tarea, o no es que ni manda otra tarea, simplemente los pone aprobados. Y dice: ya no quiero lidiar más con esta gente en este curso. Estoy dando un ejemplo porque al final, en muy pocas cosas cotidianas podemos ver la gracia de Dios en ejemplos, porque nadie hace eso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien tuvo una actitud para con vos que vos más bien merecías lo contrario? Es difícil. Ahora con el tema del amor y la amistad, y estudiando además este tema, yo decía, tal vez de los primeros 5 años de una relación, uno ocupa el tema del amor y las cachas y los corazones y todo eso, es bello. Pero ya después de los 5 años, usted lo que más ocupa también es gracia. ¿Sí o no? ¿Se están viendo porque sí o porque no? Entonces es interesante, o sea, hasta encontrar ejemplos para ilustrar el profundo amor de Dios, su misericordia y su gracia son complejos. Ahora, aquí puse un texto base también. Esto es un momento histórico, lleva el contexto de un pacto con Dios y muestra su gracia. Y en Juan, primero capítulo de Juan, en versículo 14, habla de un Dios encarnado, humanizado, aquí en medio de nosotros. Y la descripción de Juan, este es Juan el apóstol, diciendo: y el Verbo, Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que por cierto, Moisés lo menciona aquí. Le dice Moisés a Dios: quédate entre nosotros. ¿Se quedó Dios con ellos? Ahora voy a decir si sí o si no. Lo cierto del caso es que aquí dice que viene el verbo y dice: habitó entre nosotros, muestra su gracia, y contemplamos. Siempre que estudiamos los atributos nos lleva a contemplar a Dios, su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, y dice que estaba cargado, lleno, distinguido, atribuido, lleno de cosas que tienen que ver con gracia y verdad. Son 2 atributos estos de Dios. Entonces,
¿Qué implica? Aquí estoy moviéndome un poco más rápido para las implicaciones. ¿Qué implica? Ya estamos hablando de los conceptos, el uso de los conceptos y de dónde surgen. Los vemos en la narrativa bíblica y quiero marcarlos tal vez más evidentes. Quiere decir que la gracia de Dios, ese carácter benevolente, bueno, piadoso, compasivo de Dios, siempre ha estado, nunca ha dejado de ser, porque Él es inmutable y ha sido desde siempre y para siempre, porque Él es eterno y no van a cambiar, porque es inmutable, porque es verdad, porque es veraz. Y vemos en la creación la gracia de Dios, sí, está en la creación. Hasta el día de hoy contemplamos la creación y vemos la gracia de Dios. Está en la ley, que es el contexto en el que estábamos viendo a Moisés en el Sinaí recibiendo todo esto. Claro, si desde el principio, antes de que Moisés logre llegar, ya el hombre había roto todo de formas posibles el trato. Si el primer mandamiento es adorar, alabar al Señor tu Dios, amarlo. Y abajo está un fuerte becerro ahí. O sea, no pudieron cumplir uno solo. Uno solo. Eso es como sacar un carro de la agencia y pegarlo donde usted lo va sacando del showroom. Más o menos, ¿verdad? Como, ¡ay, qué chivo el carro! ¡Va! ¡Tome! Que llama Linda ahí, ¿cómo hace una mano? Es así. Pero está presente en la ley múltiples veces. Hasta en este ejercicio de ser compasivo e inclusive responder. Y esto está en el versículo, capítulo 33, versículo 19. Cuando Moisés está interviniendo, esto es un rol, y además este es un tipo del rol de Cristo que intercede ante el Padre por nosotros. Aquí es Moisés como una sombra mostrándonos esto. Dice, Señor, respondió. El Señor le respondió después de la solicitud de Moisés, dice, voy a darte pruebas de mi bondad. Te daré a conocer mi nombre, que lo dio a conocer, no solo en el yo soy, pero todos estos atributos que viene manifestando. Y además dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera serlo. Que conecta con esto que yo explicaba al inicio, que no es una obligación de Dios. También Dios dice, voy a hacerlo cuando quiera y como quiera y con quien quiera. ¿Y quién de nosotros va a reclamar? ¿O por qué había de reclamar? Moisés dijo, bueno, sí, está bien, voy a hacer las tablas otra vez, y nos encontramos en el otro versículo. La ley está intrínsecamente conectada con el templo. De hecho, el templo está sucediendo también en el Sinaí. Usted puede revisar ese versículo, capítulo 30. El orden sacerdotal está en capítulo 29. Y se repite varias veces. Levítico va a retomar toda esta idea. Y lo que quiero explicar es que todo esto, que ha sido la iniciativa de Dios de revelarse al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel sea luz para las naciones, es la misericordia y la gracia de Dios. Y el pueblo de Israel era, a veces sí, a veces no, lo logramos y no lo logramos, porque si hay algo en lo que el hombre es malo, es en responder a esa gracia inmerecida de Dios. Entonces todos estos momentos históricos hablan y exponen. Pero lo más importante para mí de llegar a este punto es que todos también nos señalan a Cristo. Voy a poner aquí, está presente Cristo en la creación. Claro. Está presente Cristo en la ley. Dice Gálatas que la ley era un tutor a Cristo. O sea, alguien que te ayuda a caminar. No puedes caminar solo, dependes de la ley. La ley te guía, te orienta a Cristo. Está en función de Cristo. El templo y todos sus artefactos y todos los lugares, el lugar santo, el lugar santísimo, todas las cosas tenían que ver con Cristo. Señalan a Cristo. Y era la idea de la presencia de Dios en medio del pueblo, del tabernáculo, el templo y el segundo templo. Después viene todo el orden sacerdotal que tiene que ver con toda esta revelación de Dios. Y si ustedes recuerdan, yo tengo un amigo que tiene todo el tema del efod y todo eso, que nos lo puede explicar otro día, pero que hablan de la santidad de Dios y hablan de Cristo. Quiere decir que todo esto nos conecta con Él. Y aquí es donde viene el tema grande. La gracia de Dios, atributo, manifiesto en todo el tiempo, para todo mundo, en todo momento, cuando ha querido y como ha querido, con quienes ha querido. Pero finalmente así, el que se lleva el tema central que manifiesta esa gracia es al que Juan dice, lo vimos encarnado, y nos llamaba la atención su gracia
y su verdad. Aquí tengo un par de textos que quiero que leamos juntos para conectar esto. Este es Juan 1:17. De su plenitud, atributo de Dios, todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Jesucristo es un regalo precioso que representa un acercamiento de parte de Dios y representa su gracia. De hecho, es el único acercamiento. No hay otras formas, no hay otras carreteras, no hay otras vías, no hay otras opciones. Este otro texto también en Hebreos, además Hebreos, ojalá puedan verlo, pero capítulo 9, capítulo 10, conecta el tema del templo y el orden sacerdotal y la ley con un cumplimiento pleno, y dice: Jesús es más grande que esa misma ley de ese momento. Dice: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Y aquí hay algo riquísimo. El sumo sacerdote, en el orden de Aarón, en el orden sacerdotal, atravesaba, pero no atravesaba los cielos. ¿Qué atravesaba? Atravesaba la cortina, ¿recuerdan? Del lugar santo al lugar santísimo. Aquí dice que este sumo sacerdote atraviesa, del cielo atraviesa y conecta para habitar con nosotros. No solo eso, sino que la muerte de Jesús, ese velo es rasgado, pero dice que Él viene, atraviesa, dice: aferrémonos, esta parte es clave, a la fe. Que la fe tiene que ver con creer que este es el Hijo de Dios, que es nuestro sumo sacerdote. Aferrémonos a esa fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos, esa es la invitación de gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, que hace referencia a esta idea del encuentro con Moisés en el monte, hace idea con la transfiguración, hace idea con Elías en el monte y aquel momento glorioso. Acerquémonos con confianza al trono de la gloria, el trono de gracia, para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Estos dos textos, bastante conocidos los dos, quería, digamos que, tratar de compararlos aquí con esta idea de la gracia y coronar el atributo de Dios de la gracia con la persona de Jesús. Jesús muestra, manifiesta los atributos de Dios, obviamente, claramente, siendo Dios, pero sobre todo la gracia le distingue porque es ese brazo extendido de Dios mostrado para la humanidad. O sea, la manera en que Dios toca, alcanza, purifica, santifica, justifica al hombre es a través de Cristo. Y todas estas acciones de Dios son por su voluntad, en una manifestación de su gracia, porque nuestro Dios es compasivo, es bueno, es bondadoso, nos tiene paciencia. Todo eso tiene que ver con la gracia que podemos ver en Cristo Jesús. Vimos la creación, vimos la gracia ahí. De hecho, interesantemente, en Génesis 3:21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió, refiriéndose a Adán y Eva. O sea que hay un sacrificio que sucedió en el Edén. Él podía haber acabado con todo, pero nada más los echó y les puso, y hasta ropa les dio, que tiene el contexto de sacrificio. Ahora, conecte ese contexto de sacrificio. Conecte el contexto de sacrificio con el ángel de la muerte que pasó también en Egipto, que era el cordero que Dios proveyó. Y aquí vemos aquí un sacrificio del cordero. La otra cosa que a mí siempre me encanta es ver cómo Jesús cumple cada exigencia y cada figura y cada requerimiento de la ley. Jesús la llena, Jesús la cumple. No es incompleto en algo, no ocupa que alguien le ayude a cumplir con el estándar de Dios, sino que su gracia, su poder lo lleva ahí. Es la máxima expresión. Un par de cosas que no mencioné de la ley bien rápido. La ley era importante, que revela el carácter de Dios, su santidad, evidencia de impureza del pecado del hombre, nos anuncia justicia, nos señala a Cristo, y el sacerdocio ejercía de intercesión por el pueblo. Entonces todo eso conecta con la gracia y nos lleva aquí. Ahora, volvámonos un poquito al inicio que mostraba esto.
Los atributos de Dios: perfecto, en gloria y majestad, sublime. El hombre aquí, siendo hombre, aquí me refiero a hombre como la raza. Y esta separación que tiene que existir, porque no hay forma que haya una comunión entre lo sublime y lo impuro. Y el acto de Dios que vimos con la santidad, ahora lo vemos en el ejercicio de Cristo, como la gracia que viene del cielo, que rompe, dice Hebreos, atraviesa el cielo para traernos la santidad, la justicia de Dios y declarar al hombre entonces justo, santo, perdonado. Y aquí da algo increíble. Recuerda, ahí está en su hojita. Moisés le dijo: si realmente cuento con tu favor, o sea, si realmente cuento con tu gracia, tu bondad, ven y quédate con nosotros y adóptanos como tu herencia. Quiere decir que Jesús finalmente, de una manera perfecta y para siempre, conecta al perfecto con los imperfectos para habitar, para estar unidos en Él y con Él, para declararnos santos y para decirnos que somos sus hijos. Quiere decir que todas estas maneras en que Dios, a través del pacto y la narración de la Biblia, tiene una culminación gloriosa en Cristo, para que podamos entonces experimentar y vivir. No solo, como les decía, no es que la gracia es la puerta de entrada y después no ocupa más gracia, no, uno ocupa gracia de entrada y de en medio y de salida, pero esa gracia está accesible en la persona de Cristo Jesús. Qué chido, ¿verdad? Aquí es donde ustedes decían amén, gloria a Dios. Pero el aire está muy frío, cuando yo estaba tratando de llegar ahí, sí tuve la verdad la sensación de ¿cómo es que yo voy a hablar de esto? Fue la sensación que tuve. Además que tenía un nudo en la cabeza de cómo tratar de llevarlo. Yo, incapaz en mil formas, pecador, impuro, con un montón de carencias. El hecho de poder estar aquí, compartir esto, es un acto de su gracia. Y al final, la otra cosa preciosa es que entonces toda la gloria recae sobre Él. ¿Qué has hecho en tu vida que te hace pensar que ganaste algo delante de Dios? Y bueno, vamos a las aplicaciones que están al otro lado de su hojita y podemos sentar viendo estos conceptos, viendo un poquito esta narrativa que quería compartir. Aquí hay una parte práctica también donde podemos pensar en estas ideas prácticas, o sea, la gracia, en el ejercicio de la gracia, quién soy, dónde estoy. Y la primera cosa que debemos responder es ¿cómo reacciono, cómo respondo ante la gracia? Y la única forma es a través de la fe y el arrepentimiento. No hay otra forma correcta. La fe y el arrepentimiento es la única respuesta correcta. Desde la perspectiva de una gracia irresistible, ¿qué otra cosa podría hacer usted y yo? Es otro tema ahí en el que no vamos a entrar demasiado, pero aquí hay un elemento donde la gracia tiene un efecto en el tema de la salvación, porque es el elemento clave, es el elemento vinculante a través de Cristo, y no hay otra respuesta coherente. Marcos 1, capítulo 1, versículo 15, viene esta expresión. Este es Jesús, por cierto. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Y dice, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Arrepentirse y creer. Creer es tener fe. Curiosamente, esta frase, Jesús la toma de Juan. O sea, que inicia con un mensaje de arrepentimiento es Juan. ¿Se recuerdan? Juan era bien fuerte. Decía, ya la hacha está puesta al filo, diciendo, hay juicio. Y ustedes van mal, en este caso está perdido, chiquillos. Hay juicio. Mejor arrepiéntanse y crean, tengan fe. Y viene Jesús para cargar esa necesidad de creer, o decir en qué creer o cómo creer, para decir, crean en mí, el único enviado que atravesó el cielo. Número 1, no hay otra respuesta que no sea fe y arrepentimiento. Se requiere fe, que significa creer y confiar en el mensaje de Cristo. Esto es tratando de decir, no es una fe en cualquier cosa, no es fe en mí, o fe en Nexo, o fe en un amigo, o fe en importadora monje, o sea, no es fe en cualquier cosa.
No es tampoco fe que usted es muy carga, no es fe, no. La fe tiene un solo lugar donde puede ser depositada y es sobre Cristo. Mi fe, mi creencia, mi convicción descansa en Cristo por un atributo, porque es veraz, porque es confiable. ¿En quién vas a confiar sino en el más confiable? Ahora, aquí entre nosotros, porque nadie nos ve y ya apagamos las cámaras. ¿Alguna vez has confiado demasiado en alguien? ¿Cómo le fue? Dígame, cuénteme. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue cuando confiaste demasiado en alguien? Y ahí está su esposo, véanlo. ¿Cómo le fue? Dice Jonah que pues le fue bien, porque la tiene la par, le fue bien. No, pero es interesante. La confianza es una cosa que uno no quiere dar, no quiere creer, no quiere confiar. La otorga porque amas, porque confías en esa persona. Y esa persona es esencialmente incapaz de corresponder a esa confianza. Qué duro, chiquillos. Ustedes dicen, Diego, pero si hace 2 días fue el 14 de febrero. Para que todos crezcamos y maduremos. Tu esposa y tu esposo te fallan. Tus hijos, te cansa uno. Tus primos, tu jefe, tus compañeros, lo cual hace un elemento de lógica responder que mi fe y mi confianza está en Cristo y nada más en Cristo. Por último, me arrepiento reconociendo quién es Dios y quién soy yo. Moisés dijo, reconozco que yo soy esto, reconozco que el pueblo es esto. Los atributos están ahí para que uno diga, ay, no, reconozco. Yo no soy independiente, no soy sabio, no soy prudente, no soy bueno, no soy compasivo, yo soy pecador, ocupo la gracia y misericordia de Cristo. Ok, avanzamos, punto número 2. Hay un orden para las cosas y el orden sí cambia todo en este caso. Primero, la gracia y luego las obras. Siempre ha habido discusión y tensión en que si lo gano, si no lo gano, si hago mucho, si hago poco, y esencialmente lo que nos muestra la Biblia es que no hay nada, como vimos desde el inicio, que yo pueda hacer para exigir, demandar o ganarme la gracia, porque es un regalo esencialmente. Efesios 2, este texto por excelencia habla de esto. 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, no viene de nosotros, no es la iniciativa de nosotros, no fue nuestro plan, sino que es un regalo, un don, una dádiva, un carisma de Dios. Es un regalo y no es por obras, y no es por obras para que nadie ande jugando de gracia. Vea la gracia que me gané, ve qué agraciado que soy yo, vea el favor de Dios en mi vida. Y uno dice, man, qué empalagoso que sos. Y este es un tema, como les digo, medular, porque hay una tendencia en el ejercicio cultural, religioso, de que uno tiene que hacer cosas. Pero ahí están en el subconsciente todas las penitencias. Entonces dice algo malo, y ahora tengo que ver cómo repongo. ¿Cuántas me ponen? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántos decir? Siempre ha habido como una idea de que el hombre con respecto a Dios tiene una relación transaccional en la que yo hago una serie de cosas en las que activo que Dios esté feliz conmigo. Y después Dios está triste, entonces algo tengo que hacer para que Él vuelva a estar feliz. Y pareciera que entonces yo necesito hacer algo para ganar la complacencia de Dios. Y eso no se puede. Dios está complacido cuando usted y yo estamos escondidos en Cristo. Y su ira recayó, por cierto, ¿sobre quién? Sobre Cristo. Donde son imputadas nuestros pecados, caen sobre Él, para más bien Él otorgarnos justicia y santidad. Entonces no puedo jactarme. La gracia solo da la dirección a la gloria que debe ir hacia Dios. No hay jactancia, no hay gloria para el hombre. Las obras son evidencia de la gracia y no requisitos para la gracia. ¿Entiende? Es otra vez un orden. Al final que usted haga obras es bueno, que usted manifieste, pero viene después. Es porque Él tuvo gracia y Él manifestó tu gracia sobre tu vida, que tú puedes ahora ejercer y corresponder. Pero una es resultado de la otra y no requisito. En la iglesia de Cristo no hay espacio para el yo merezco, yo me lo gané, mi corona tiene más perlitas. Nada, todo eso no tiene sentido. Pero, y quiero referirme a algo muy de la sociedad, muy de la cultura. De hecho, hay un término, y se usa en varios ambientes. Lo han escuchado quizás, el término meritocracia.
en el tema cultural, en el tema de desarrollo de persona, inclusive hasta en los temas de sistemas políticos. La idea detrás de la meritocracia, aunque se usa muy indiscriminadamente, es esta idea de que cualquier persona en cualquier momento puede hacer cualquier cosa que quiera, solo si se esfuerza y sale adelante y lucha con todo, usted puede ser astronauta. Y fucking champ, como Pablo logró, ¿verdad? Pero la meritocracia, lo que es complicado, no significa que no te esfuerces y no te dediques. Lo que significa eso también se puede trasladar a la idea de que todo lo que en mi vida sucede, sucede por mi gran esfuerzo. Y si uno traslada esa idea a la iglesia, es un problema gigante. Porque toda la gente piensa que se ganó, es que yo soy el líder de los jardines de la iglesia. Era una iglesia que tenía 40 ministerios. Y uno era conservar el ambiente. Bueno, entonces era el líder del Ministerio de Conservación Ambiental. Porque yo soy el que tiene una conciencia ambiental más grande en la iglesia. Entonces yo me merezco. ¿Se imagina a Dios después de haber entregado a su hijo, atravesar el cielo, encarnarse, morir en la cruz y resucitar, para que usted esté diciendo que usted merece ser el director de la conservación ambiental de los jardines de la iglesia? ¿Sabe qué le importa eso? A nada. Entonces tus méritos y tus luchas y tus acciones son buenas para ti. Está bien que te esfuerces y que dices que yo me esforcé y por los ahorros y trabajo construí mi casa. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? No me malentiendan. Yo salí, trabajé, claro, tienes que hacerlo. Me esforcé por mis hijos, pero no traigas la meritocracia a la iglesia, porque aquí no hay chance para que nadie tenga méritos de nada. En la iglesia nadie es merecedor de nada. ¿Quién se sienta adelante? ¿Quién se sienta? Aquí el café, el agua, los chips y todo son para todos. Y además no se lo merecen. Pero es la gracia de Dios. ¿Sí me entienden? Y no quiero que esto suene como que yo estoy hablando aquí porque merezco. Y lo decía ahorita antes de entrar a las aplicaciones. Soy la persona más indigna para hablar de la gracia. Me da temor. Pero sí me entienden el riesgo que hay. ¿Han visto eso antes? Yo lo he visto. Estoy hablando de ver esto y crear un montón de cosas que no son para la iglesia de Cristo. Número 3, obviamente Dios quiere que vivamos reflejando atributo comunicable. O sea, nos invita a experimentar su gracia y nos invita a manifestar su gracia. Y aquí hay un tema interesante porque es vivir en gracia. Y volviendo a capítulo 1 de Juan, versículo 14, viviendo en gracia, pero viviendo en verdad. Viviendo en gracia y viviendo en verdad. Número 1, debemos reflejar, imitar la gracia de Dios. Pues somos sus hijos, porque nos adoptó. El Espíritu Santo habita en nosotros. Lo que nos corresponde es hablar de esta gracia. Hay que buscar el balance entre la gracia y la verdad en nuestras relaciones y en nuestros contextos. ¿Y por qué hablo de balance? Porque a veces la tendencia, como todo el ser humano, uno se va como a los extremos. Y siempre los extremos son nocivos, ¿verdad? Entonces, el extremo de la gracia es que, como hay tanta gracia y sobra tanta gracia, entonces, ¿qué dijo Pablo? Que abunde el pecado también. ¿Por qué? Porque hay sobra, revisaron las bodegas de la gracia y dijeron, no, peque, está lleno, denle más. Entonces Pablo argumenta esto y dice, no es que la gracia es para que usted viva en el libertinaje. Sería totalmente ridículo y contradictorio. De hecho, sería una mala respuesta a la gracia de Dios. No es porque Él es todo gracia que entonces yo hago lo que quiero y vivo como quiero. Eso es un error y ha sido a veces tendencia en grupos religiosos donde puede haber una sensación más laxa de la palabra de Dios y más como, dele, haga lo que quiera, piense lo que quiera, ore como quiera, lea la palabra, interprete como quiera. Si quiere venga al culto, pero si quiere no. Esa idea es como hacer la gracia. ¿Sabe cómo es eso? Es como quitarle el valor a la gracia. Y la gracia de Dios es gratuita para nosotros, pero tiene el costo de que es la iniciativa de Dios y le costó su hijo. Entonces no podemos irnos al lado desbalanceado de la gracia y decir, vengan y hagan como quieran. O sea, ese es un extremo. El otro extremo es la verdad. Y el otro extremo de la verdad me lleva entonces al ejercicio que es más legalista.
Oye, eso no se hace, yo pienso así, no haga así. Entonces está uno como que viene y hace algunos años, volviendo a los chips, el lugar santo de Dios, con esta alfombra de casino, es santo. Entonces, no me tomen café, no me saquen chips. Y uno decía, pastor, pero es que, no, cállese. Eso no me hacía así, pero sí me entiende. Entonces, porque era el extremo de que era la verdad. Y me encanta porque en el texto dice que Jesús manifestaba gracia y verdad. Quiere decir que él podía decir las cosas como son y todavía tener un brazo de decir, te amo y quiero hacer esto. Y a veces uno puede pecar de que va mucho de la gracia, ojo, o mucho de la verdad. Qué lindo que nosotros como comunidad de fe digan, en Nexo he hallado tanta gracia como he hallado verdad. Tengo gente que me ama y me dice, eso está mal. Me duele decirte, pero eso no solo está mal, sino que va a destruirte y va a destruir a los tuyos, porque esa es la verdad. Pero lo bonito es que Dios te ama y que podemos orar por eso y puedo acompañarte en eso. Al final no todo el mundo necesita eso. Yo necesito de su gracia y necesito de su verdad. Ese trato es lo que todos nos debemos a todos, en un sentido, si somos de la familia de Dios, si somos hijos de Dios. Y al final, obviamente, lo que hemos recibido de gracia, gratuitamente, como un regalo, queremos otorgarlo. En el contexto en el que dice eso, Jesús enviando a sus discípulos, vayan y hagan, y muestren, como yo lo mostré. Y hoy a nosotros, entendiendo que somos llamados a ser discípulos, debemos mostrar una gracia gratuita. Y eso es sumamente también relevante. Cierro con este pasaje. Ok, no, voy aquí un toquecito nada más. Estos aspectos que acabamos de ver, ojalá los puedas llevar a la práctica, a la vivencia, en todos los ambientes posibles. Pero ahora que decía el chiste de los esposos y las esposas y los hijos, no es chiste, es verdad. Si hay un lugar donde ocupamos gracia, tratarnos con gracia, y que debe haber gracia es en la casa, con los hijos. Uy, es que yo les cuento. ¿Sí? Y aquí todos los papás podrían decir, he tenido gracia y le estoy pidiendo a Dios gracia, sabiduría, paciencia. Paciencia. Pero igual en su relación con su esposo y con su esposa. Ya la oración es que yo quiero que me guste más o que me guste menos. No. Gracia. Gracia quiero darle, pero quiero que me den. Porque yo soy... Bueno, hablemos de mí también. Yo soy jupón. O sea, yo para pasar por esa puerta sí abro las dos. Después las cerramos y ustedes pasan por una. Pero yo soy jupón. Terco. Ya si me pongo como bravuchento, entonces ya, insoportable. Mami, no, tiene que... Mi mamá está haciendo brindis y todo. Cheers, mami. Ay, no déjale algo a ella, no nace pan o algo. Ok. Yo sé que yo soy así. Es más, yo sé las cosas que güey me ha dicho, papi. Se llama fácil. Y 16 años de casado, yo sé que Gwen está conmigo porque me ha tenido gracia. Y aprecio como ella me ama con su gracia. Esa es la parte donde no se reía. Y yo sé que la mejor manera que yo puedo corresponder a la gracia que ella tiene conmigo es que yo tenga gracia por ella. Porque ella no es fácil. A ver, hablemos. Hablemos con verdad. Entonces, de verdad estos temas que tienen un contenido y una sensación muy teológicas tienen que ser muy prácticas de cómo vivimos. Y con los hijos es igual. La crianza requiere su elemento. La crianza requiere la gracia, la verdad y la disciplina. Si usted es un papá con gracia y con verdad y no tiene disciplina, va a estar en la cruz todo el tiempo crucificado. Pero usted como papá tiene que aplicarle a esta combinación de cosas. Es, yo amo a mis hijos con gracia, los educo en la verdad y los disciplino en amor. Y otra vez, si usted a sus hijos les da mucha gracia, cuando los ven sacando el carro, chao papi, vamos acá,
voy para el picnic, no sé, vaya a pie, vaya, no importa. Entonces, mucha verdad. Que los hijos llegan y dicen, es que mi tata me tiene pero majado. Tienes que darle gracia. Y hay que tener reglas y disciplina. Me fui por otro lado, ¿bien? Pero bueno, vivir. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a creer y responder a la gracia? Primero modelando vidas que están arrepentidas y que muestran esa fe. Y ahora sí quiero leer 1 Pedro 5:10, que lo estudiamos hace algunos meses, el año pasado. Dice, luego de esto, luego que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Al final de sus notas hay un pequeñito devocional. Lo vi, súper práctico, súper sencillo. 5 días, hagámoslo. Nos pone a pensar en la gracia. Y bueno, esta fue esa serie. Yo soy, se acabó. No se acabaron los atributos de Dios. Vimos estos 6. Hay otro montón de conclusiones a las que podríamos llegar en términos generales del tema de los atributos. Pero bueno, ojalá te hayas sentido retado, animado en tu fe. Ojalá hayan cosas que te hayan hecho reconocer, wow, Dios es otra cosa, otro nivel. Y también que haya hecho reconocer, yo necesito conectar con esa gracia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Damos gracias a Dios, gracias por acompañarnos. Les anuncio que tenemos, bueno, 2 cosas. El próximo domingo no tenemos reunión. Y la otra cosa es que el próximo mes entonces comenzamos con una nueva serie. No les voy a adelantar nada, pero va a ser una serie súper emocionante. Vamos con un libro gordito. Entonces vamos a pasar un tiempo ahí, pero estamos muy animados. Siempre les agradezco sus oraciones y siempre agradecemos. Yo conversaba con José Pablo la semana pasada acerca de siempre su feedback nos ayuda para comunicar mejor y servirles también mejor. Así que siempre en gracia y en verdad, si tiene observaciones, si tiene un feedback para nosotros encantados, porque queremos hacer que lo que compartimos conecte con ustedes. Cerramos nuestros ojos, nos inclinamos el rostro solo para concentrarnos y adoramos al Dios de toda gracia, de toda gloria, de toda plenitud, al eterno, santo y sublime Señor, que en su gracia, en su misericordia, en sus bondades, en su compasión, nos ha mostrado, nos ha extendido, nos ha invitado a en Cristo experimentar su gracia. Qué bueno es reconocer que no había nada, no hay nada que podamos hacer para exigir, para pedir, para merecer esa gracia. Solo nos queda, Señor, en fe reconocer el sacrificio y la revelación de Cristo y arrepentirnos. Reconocer que en todos los atributos en los que tú eres, yo no. Soy carente y soy pecador. La única cosa que me puede salvar es el brazo extendido de la gloria, de la gracia de Dios en la persona de Jesús. Y nos reunimos para hablar, para contemplar, para adorar, para conocer y levantar nuestros ojos y reconocer a Cristo como la puerta, como el único camino, como el buen pastor. Y reconocer que ese yo soy es Él. Siempre ha sido y siempre será inamovible, inmutable, pero confiable 100%. Y que hoy como comunidad, individualmente, pero juntos podemos reconocer y recordar a nosotros mismos que tú eres santo, santo, santo. Y estamos impresionados con tu amor, con tu gracia, con tu bondad. Yo sé que nos invitas a caminar contigo y en ti. Así que te pido, papi, que nos guardes, nos dirijas, nos formes y nos transformes a la imagen de Cristo para ser formados como discípulos, acompañar y animar a otros también gratuitamente que conozcan tu amor, tu bondad en todo, papi. Gracias por cada familia, cada persona que hoy nos visita, que está con nosotros. Oramos por los niños y te suplicamos, nos acompañes, que estés con nosotros, como Moisés dijo, te quedes con nosotros como hoy estás, nos acompañes, que podamos ser llamados
tus hijos, tus hijas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.